La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró que el Fondo Monetario Internacional corrigiera su pronóstico sobre la economía nacional y reconociera un crecimiento positivo, luego de haber anticipado una contracción de 0.3% para este año. En su más reciente intervención ante medios, la mandataria señaló que desde aquí dijimos que se estaban equivocando. La economía de México está fuerte, está sólida. De acuerdo con la actualización publicada esta semana por el Fondo Monetario Internacional, la economía mexicana crecerá 0.2% en 2025, un cambio de más 0.5 puntos porcentuales respecto a su proyección de abril, cuando preveía una caída de menos 0.3%. Este ajuste ocurrió en un contexto internacional marcado por la incertidumbre arancelaria, particularmente con Estados Unidos, que ha mantenido tensiones comerciales con varios socios, incluido México. Sheinbaum Pardo también contrastó las proyecciones del Fondo Monetario Internacional con los datos internos. Mencionó que, según cifras del INEGI, el Producto Interno Bruto de México tuvo un crecimiento de 0.7% del primer al segundo trimestre de 2025, superando las estimaciones iniciales que lo colocaban en 0.4%. La economía no está solo creciendo, sino que lo hace en condiciones adversas, señaló la presidenta. La mandataria mexicana explicó que a pesar del entorno global complejo y de los impactos provocados por las tarifas comerciales impuestas por el gobierno estadounidense, el plan que desarrollamos está rindiendo efectos y va a ser todavía mayor el próximo año. En ese sentido, defendió el modelo económico impulsado durante los últimos 6 años y afirmó que no le va a ir mal a nuestro país porque nuestro modelo funciona. Sin embargo, consideró que el crecimiento no necesariamente refleja buenos salarios, bienestar ni disminución de las desigualdades. En ese contexto, resaltó que la pobreza ha disminuido, primero con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares, y ahora con expectativas positivas para la edición de 2024, cuyos resultados se conocerán este 30 de julio. Es 1.3% anualizado, y un crecimiento en el último trimestre. Y el Fondo Monetario, ya ven que decía que iba a caer la economía, que iba a ser menos 0.3, creo que decían, y desde aquí dijimos, se están equivocando. La economía de México está fuerte, está sólida. Por supuesto que hay sus impactos por la incertidumbre que ha generado el tema de los aranceles, no solo en México, en el mundo entero, y particularmente en México, pues por la integración económica que tenemos en Estados Unidos. Pero el plan que desarrollamos pues está rindiendo efectos y va a ser todavía mayor el próximo año. Entonces es positivo. Entonces pasa de menos a más. A algunos no les gusta porque a los adversarios políticos quisieran que a México le fuera mal, pero no le va a ir mal porque nuestro modelo funciona. Ya se demostró durante 6 años y lo estamos demostrando ahora. Ahí Secretaría de Hacienda nos hizo una gráfica. Este es la economía mexicana, Producto Interno Bruto en billones de pesos en 2025. Entonces, 1T es el primer trimestre, 2T es el segundo trimestre. Entonces, del primer trimestre al segundo trimestre se esperaba, decían que iba a crecer 0.4% y está creciendo 0.7%. Y recuerden además que el crecimiento, el Producto Interno Bruto, pues es una forma de medir la economía, pero no debe ser la única, porque el crecimiento de la economía no necesariamente refleja buenos salarios, bienestar de la gente, disminución de desigualdades. Y en México pues ha habido reducción de la pobreza, ha habido reducción de las desigualdades y hay más bienestar en el pueblo de México. A las 10 de la mañana sale la Encuesta Nacional Ingreso-Gasto de los Hogares, los resultados por parte del INEGI, y pensamos que va a ir bien porque aumentaron. La última encuesta de ingreso-gasto de los hogares fue en 2022 y ahí fue donde se hizo, basada en ella, la estimación de Coneval de que había bajado, o los resultados de Coneval más que estimación, que había bajado la pobreza en más de 5 millones de personas. Después Banco Mundial hizo una revisión y dijo fueron 11 millones de personas las que salieron de la pobreza en México, con el resultado del 2022. Ahora viene la encuesta, es una encuesta que hace el INEGI desde hace muchos años, la hace cada 2 años, se llama Encuesta Nacional Ingreso-Gasto de los Hogares. Y preguntan en las casas, una encuesta muy detallada,
cuánto ingreso tuvo, de dónde vino su ingreso, es de salario, es de apoyos familiares, es de programas de bienestar, cuánto gastó, en qué gastó. Los resultados los van a dar a conocer hoy a las 10 de la mañana y entiendo que después vendrá, porque ya lo hace el INEGI, la evaluación de la pobreza basada en esa encuesta, que será ya posterior. Vamos a ver qué resultados dan hoy. Y como aumentaron los salarios y aumentaron los montos de los programas de bienestar y el número de programas de bienestar, pues pensamos que el resultado va a ser bueno, pero vamos a esperar. Pero tomando en cuenta solo crecimiento económico, aún en las condiciones actuales de aranceles de Estados Unidos, de la incertidumbre que esto genera, hay crecimiento. Y el FMI, pues sí, tuvo que cambiar su estimación. México se enfrentó a una crisis derivada de la pandemia de la COVID-19, al retorno de Donald Trump al poder y su guerra comercial. Pero durante el sexenio del Cotton Head, el ingreso en los hogares mexicanos creció 15.6%, reveló este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En 2024, el gasto corriente monetario promedio al mes en un hogar mexicano fue de 15,891 pesos. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIG 2024, el ingreso total promedio por hogar fue de 27,300 pesos mensuales. Esto quiere decir que, de 2022 a 2024, el aumento del ingreso corriente promedio trimestral fue de 10.6%. Si se compara 2018, el primer año de Cotton Head, y 2024, su último año, el crecimiento fue mayor, 15.6%. El ingreso total se integró por el ingreso corriente, con un monto de 25,955 pesos, y por percepciones financieras y de capital, con un valor de 352 pesos. El ingreso total se integró por el ingreso corriente, con un monto de 25,955 pesos, y por percepciones financieras y de capital, con un valor de 1,352 pesos. El ingreso corriente promedio por hogar aumentó 10.6% respecto a 2022. El crecimiento en el ingreso se mantuvo desde 2020, año en el que se invirtió la tendencia negativa registrada desde 2016, indica el reporte de INEGI. En 2018, el ingreso total mensual era de unos 22,440 pesos. En 2022 llegó a 23,463 pesos. En 2024 subió a 25,955 pesos. De los 25,955 pesos mensuales del ingreso corriente del hogar en 2024, 17,033 pesos, es decir, un 65.6%, provinieron del ingreso por el trabajo y 4,600 pesos, 17.7%, de transferencias como jubilaciones, becas y donativos. Otros 3,022 pesos, el 11.6%, se integraron por el costo estimado del alquiler de la vivienda, ingreso no monetario que representa el beneficio que obtiene un hogar por usar una vivienda propia sin pagar renta. Finalmente, 1,278 pesos, el 4.9%, se generaron por la renta de la propiedad, ganancias por inversiones o el arrendamiento de otras propiedades. La titular de la INEGI, Graciela Márquez, destacó en rueda de prensa que 66 de cada 100 pesos de los ingresos de los mexicanos viene del trabajo. Esto quiere decir que el impacto del aumento del salario mínimo en los últimos años ha impactado de forma real. La INEGI también reveló que los hogares con mayores ingresos del país percibieron 14 veces más que los de menores ingresos. Esta brecha disminuyó respecto a 2016, cuando se reportó que el décimo decil, el de mayores ingresos, percibía 21 veces lo que el primero. En 2024, los hogares del primer decil, el de menores ingresos, registraron un ingreso promedio mensual de 5,598 pesos, mientras que los del más alto alcanzaron 78,698. Nuevo León y Ciudad de México registraron el mayor ingreso corriente promedio mensual por hogar, con 39,011 pesos y 36,895 pesos respectivamente. En contraste, Guerrero y Chiapas presentaron los ingresos promedios más bajos, con 16,183 y 13,695 pesos mensuales. En las localidades urbanas de Nuevo León, el ingreso corriente promedio mensual ascendió a 39,678 pesos, frente a 17,298 pesos registrados en las localidades urbanas de Chiapas. A nivel nacional, el porcentaje de viviendas sin agua entubada disminuyó 4% del 2016 al 2024. En 2024, respecto a 2016, el ingreso corriente por transferencias aumentó 25.5% en localidades urbanas y también incrementó 28.9% en localidades rurales. La ENIC también reveló que los hogares donde sus integrantes son solo personas de 65 años y más
reportaron un ingreso de 30.7% inferior al promedio del total de hogares. Por su parte, el ingreso monetario promedio trimestral de las personas con hasta primaria fue de 16.036 pesos, con posgrado llegó a 94.752 pesos. En 2024, el gasto corriente por hogar fue de 20.436 pesos mensual. Esto se compuso de un gasto corriente monetario de 15.891 pesos mensuales y un gasto corriente no monetario de 4.545 pesos. Al comparar con 2022, el gasto corriente monetario promedio mensual por hogar aumentó 7.9%. El crecimiento en el gasto se mantuvo en el periodo de 2016 a 2024. A excepción de los años 2018-2020, en estos se observó una tendencia negativa, como todos los índices comparados con el año de la pandemia de la COVID-19. El gasto corriente monetario promedio mensual de los hogares se destinó principalmente a alimentos, bebidas y tabaco, con 5.994 pesos, 37.7%. Siguieron transporte y comunicaciones, con 3.106 pesos, o sea, el 19.5%, educación y esparcimiento con 1.531 pesos, 9.6%, y vivienda y servicios con 1.449 pesos, 9.1%.